Hola a todos. Os damos la bienvenida al primer Incompany Tour de OBS Business School. En esta ocasión visitaremos el Synchrotron Alba, un ejemplo de innovación, creación y transferencia de conocimiento. Como podréis ver, la actividad principal de este centro es la generación de luz de sincrotrón con la que investigadores del ámbito académico e industrial analizan las propiedades de la materia. Destacan, entre otras aplicaciones, las realizadas en la industria cosmética, metalúrgica, farmacéutica y de gran consumo. El proyecto de construcción de un centro como este es evidentemente relevante, tanto por su envergadura como por la tipología de industria en la que se encuentra. Además, la naturaleza innovadora de su actividad implica que en el centro se gestionan multitud de datos, muchos de ellos de carácter confidencial. Es por ello que durante este Incompany Tour analizaremos aspectos relacionados con la seguridad de la información, la gestión de proyectos y la innovación. Esperemos que disfrutéis y saquéis el máximo provecho de esta visita. El Synchrotron Alba es una gran instalación científica, en particular es la instalación científica más grande que hay en España en este momento. Esto significa que es una instalación al servicio de la ciencia pública, de la investigación pública de universidades o institutos de investigación, pero también está al servicio de la industria a través de la posibilidad de hacer investigación y a través de los programas de transferimiento tecnológico, al servicio de la sociedad, porque tenemos un gran programa también de formación para estudiantes, desde FP hasta estudiantes de doctorado, y al servicio de la sociedad en general porque explica lo que es la ciencia para el futuro y el progreso de un país. Técnicamente es un acelerador de electrones de unos 300 metros de circunferencia, en el que los electrones circulan prácticamente a la velocidad de la luz, significa que en un segundo hacen 1 millón de vueltas. Estos electrones emiten una luz, que es la que se llama la luz de sincrotrón. A través de ventanas del acelerador se extrae esta luz y se lleva a lo que son los beamlines o líneas experimentales, cada una dedicada a una técnica de interacción de luz con la materia diferente, donde los investigadores pueden venir con sus muestras para estudiarlas y entender las propiedades de estas muestras. Por lo tanto, es un gran instrumento, como si fuera un gran microscopio dedicado al estudio de la materia. Esta materia puede ser desde células, de fármacos, nuevos materiales, los materiales que se utilizan para las baterías, para los sistemas electrónicos, para catálisis. Incluso se pueden estudiar los pigmentos de un cuadro para entender por qué se está estropeando el color o de qué proveniencia viene. Tiene infinidades de aplicaciones. Aquí trabajamos un poco más de 200 personas de manera constante, pero después vienen cada año más de 1000 usuarios. El año pasado, por ejemplo, nos visitaron unos 1400 usuarios que vienen de todo el país, de España, naturalmente de Cataluña la mayoría, pero también de todo el resto de España y luego del resto del mundo. En particular somos 2/3 usuarios nacionales y 1/3 usuarios internacionales, sobre todo europeos. Somos una instalación que está trabajando a pleno ritmo, tenemos más del doble de las propuestas de experimentos de las que podemos hacer, tenemos posibilidad de construir todavía nuevas beamlines, nuevas líneas experimentales, estamos en ello, estamos ahora trabajando en 3 nuevas líneas, tenemos 8 en función y tenemos todavía espacio para otras 6 o 7 y por lo tanto estamos en un momento de producción pero también de crecimiento y esto es lo que nos espera para el próximo futuro. Hola, soy Xavi Olivares, profesor del Máster de Innovación y Emprendimiento de OBS Business School. Y aquí tenemos a Alejandro Sánchez, el responsable de la Oficina Industrial y de Proyectos. Alejandro, teniendo en cuenta la hiperaceleración del mercado y del entorno,
¿En qué aplicaciones creéis que el sincrotrón va a tener mayor relevancia en los próximos años? ¿En qué ámbitos estáis trabajando? Muy bien. Lo primero, lo que quería comentar es que es un centro donde hacemos desarrollo y también servicio a la industria. Entonces, lo importante es que aquí tenemos unas técnicas de caracterización de materiales que están básicamente desarrollados porque hay unos retos científicos que se nos plantean y tenemos que desarrollar nuevas técnicas. Todo lo que queremos hacer es estas técnicas que son tan potentes, hacerlas valer y hacerlas disponibles para la industria, de tal forma que la industria se beneficie de estas técnicas tan potentes que tenemos aquí con luz sincrotrón. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuáles son los ámbitos o las áreas donde se aplica? Se aplica a muchas áreas porque son técnicas de caracterización de materiales muy transversales. Entonces, pueden ir desde materiales magnéticos hasta materiales biológicos, plásticos, química, etc. Con lo cual, cubrimos una amplia gama y un amplio espectro de aplicaciones tanto científicas como industriales. Pues, por ejemplo, pues tenemos en el tema de nanomagnetismo, es un tema que nosotros podemos aportar y, por ejemplo, caracterizar nanopartículas, y estas nanopartículas, por ejemplo, pueden llevar fármacos pegadas a ellas y pueden ser guiadas con campos magnéticos hasta el órgano en el que se quieren aplicar, con lo cual estos medicamentos podrían aplicarse de una forma específica. Esto es un campo. Otro campo, por ejemplo, es en el tema de las baterías, que ahora es un tema que se ve que es muy importante con los coches eléctricos y todas las aplicaciones. Pues también aquí lo que estudiamos son cómo funcionan estas baterías y cómo buscar nuevos materiales que hagan estas baterías tanto más duraderas como que tengan una capacidad mayor de almacenaje de energía eléctrica, con lo cual es un campo también bastante importante. Son dos ejemplos, y luego tenemos técnicas por ejemplo, de visualización en 3 dimensiones, tenemos tomografía también que nos permite ver imágenes que con otras técnicas que no sean de rayos X pues es realmente complicado. Y luego quisiera decir que además de suministrar estos servicios, también aquí en el sincrotrón tenemos que desarrollar las técnicas que hemos comentado anteriormente de luz sincrotrón, y para ello necesitamos una ingeniería muy potente y unas soluciones que no encontramos, no podemos encontrar en comercio, en la calle, ¿no? Entonces tenemos que desarrollar nuestras propias soluciones. Resulta que estas soluciones muchas veces son útiles para otros campos, para la industria, que puede aplicarlo en otros campos. Entonces lo que hacemos es que estas soluciones, cuando vemos que tienen futuro, que tienen capacidad, las patentamos y las podemos licenciar a empresas. Luego, todo este es un poco el abanico de actividades y áreas que cubrimos nosotros en el sincrotrón. A raíz de la respuesta, y visto que no trabajáis siempre bajo demanda, sino que generáis también vuestro propio valor para ofrecer a vuestros clientes, ¿cuál es vuestra metodología para generación de valor y de dónde procede esta investigación? Es decir, más allá del I+D, ¿de dónde proviene la investigación previa? Bueno, aquí digamos, tenemos una combinación de I+D propia y exterior. La propia es muy pequeña, porque nuestros científicos tienen que estar dedicados fundamentalmente a tener listos todo de instalación que vemos aquí, y el 90% se dedica a investigación externa. Aquí recibimos, para hacernos una idea, del orden de 1.300 usuarios al año. Y esto, y hacemos más de 200 experimentos. Esto es una fuente inagotable de nuevas ideas y detección de casos y de huecos donde nosotros podemos aplicar y podemos hacer nuestras investigaciones y aplicar nuestras soluciones. Luego, gran parte de la iniciativa o de la causística que podemos prever viene de esta investigación que nosotros recibimos. ¿Trabajáis con entidades o centros con los que detectar nuevos patrones todavía en estado latente? Efectivamente, como he dicho anteriormente, nos vienen 1.300 usuarios científicos cada año a nuestras instalaciones, que eso ya de por sí es una generación de ideas estupenda, pero no solamente eso, sino que además colaboramos con otros sincrotrones europeos, y tenemos proyectos europeos donde lo que hacemos es compartir experiencias, compartir técnicas, y eso nos ayuda de alguna forma a buscar soluciones a estos problemas que nos plantean los usuarios que vienen. Y luego además también, desde el punto de vista de investigación, también colaboramos con centros de investigación y universidades, centros de investigación, por ejemplo, que están en este entorno, o como la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Barcelona, colaboramos con centros de Madrid,
y todos estos centros que tienen una investigación muy potente, que en muchos casos lo que necesitan para rematar esta investigación es recurrir al sincrotrón, pues tenemos una colaboración muy fluida con ellos. ¿Cuáles crees que serán los avances científicos más innovadores en ámbitos como la alimentación o la impresión 3D en sectores o industrias como la construcción? Bueno, pues por ejemplo, es difícil, ¿no? Siempre es difícil decir cuál va a ser la técnica, digamos, que va a ser más disruptiva y que luego se va a implantar en el mercado, ¿no? Como hemos visto muchos ejemplos que no, muy prometedores, que luego no ha sido así. Pero bueno, por ejemplo, en el caso de 3D, una cosa importante son el tipo de materiales que se usan para esta construcción 3D. Se ve que, por ejemplo, en casos de piezas, motores mecánicos para la industria aeronáutica, pues se ve que cuando ya se están construyendo algunos de ellos con impresión 3D, 3 dimensiones, pero sin embargo se ve que son un poco frágiles, ¿no? Más frágiles que los que se construyen por técnicas convencionales, ¿no? Bueno, pues esto es una aportación que nosotros podemos hacer, porque lo que es la materia prima con la que se imprime estos materiales 3D, los podemos analizar y podemos ver qué es lo que hay que cambiar ahí. Por ejemplo, pues si hay unas fases metálicas frente a otras fases metálicas que las hacen más frágiles, pues intentar cambiar estas fases metálicas. En cuanto a, por ejemplo, a la alimentación, pues hemos estudiado plantas en las que hemos estudiado cómo se incorpora el selenio. El selenio es un átomo que nos ayuda a evitar las cardiopatías. Entonces, lo que estudiamos es qué hay que hacer en los suelos para que estas plantas absorban mejor el selenio, se distribuyan a través de la planta y, por lo tanto, al comerlas, pues nos beneficiemos de ellas, ¿no? Y en temas de construcción, por ejemplo, pues aquí hemos hecho estudios con algunas empresas, inclusive, de cómo los hormigones, cómo fraguan en función de los elementos que se le agregan al hormigón, ¿no? Con lo cual, esto también son, digamos, estudios que van a ayudar. Y otro ejemplo que quizá merezca la pena, porque también últimamente lo estamos oyendo mucho en la prensa, es estudios de materiales o dispositivos en nuestro caso es para la espintrónica, no es la computación, es una parte de la computación cuántica, digamos, está basado en una propiedad de los electrones que es puramente cuántica, que es el spin. Entonces aquí necesitamos materiales para poder distinguir los electrones que tienen un spin de otro y así poderlos manejar y contar de alguna forma, y esto sería la espintrónica, ¿no? Bueno, pues aquí también podemos estudiar estos materiales y podemos ver cuáles de ellos son los más adecuados. Con lo cual, bueno, aquí tenemos, como se puede ver con estos ejemplos, tenemos una amplia gama de capacidad y de estudio para aplicaciones futuras y disruptivas. En cuanto al grafeno, ¿qué os traéis entre manos? Bueno, pues sí, efectivamente, aquí también tenemos herramientas y técnicas para estudiar el grafeno. El grafeno es un material, como sabemos, que es el más resistente que se ha encontrado, y además tiene una conductividad que prácticamente es superconductor, como es un material que también puede ser usado para la microelectrónica. Entonces aquí estamos viendo ciertas aplicaciones de este material, si puede o no puede ser usado en ciertos dispositivos de microelectrónica. Ajá, sobre todo hacia las nuevas tecnologías y artefactos móviles, o alguna otra industria está interesada en dicho ámbito. Bueno, todavía industria no tenemos, hay industrias que fabrican grafeno, pero industrias que luego utilicen el grafeno para fabricar dispositivos, o sea, todavía no nos han llegado, pero nos llegarán, ¿no? También podemos estudiar, por cierto, no es, digamos, está relacionado con grafeno, son los nanotubos de carbono, ¿no? Que también tienen unas propiedades parecidas, que son grandes conductores y también podrían utilizarse, por ejemplo, para sensores, ¿no? Hemos estudiado algunos casos de nanotubos que podrían servir como sensores para humedad, por ejemplo. Muy bien. Alejandro, por último, y para ir terminando, en vuestro proceso de gestión del talento y en búsqueda de la innovación más disruptiva, ¿cuál es vuestro tratamiento de la innovación abierta y la co-creación con partners, otros centros, proveedores o incluso el cliente final? Bueno, eso es una parte, efectivamente, es una parte muy importante para nosotros, porque, bueno, como están viendo, los equipos que tenemos aquí no son equipos que uno pueda comprar en cualquier tienda, ¿no? Estos equipos han sido, digamos, lo que es la línea, ha sido diseñado por nosotros
pero luego lo que es la fabricación y la optimización de estos equipos hay que hacerlos con las empresas, y en este apartado lo que es muy importante es el codesarrollo. Nosotros, por ejemplo, cuando queremos comprar un equipo, pues lo dejamos también abierto, de tal forma que la empresa aporta su conocimiento, nosotros aportamos digamos, el conocimiento experto de nuestros científicos en cuanto a lo que es el diseño de las instalaciones, pero la empresa aporta lo que es toda su experiencia con respecto a la fabricación y partes, digamos, particulares, ¿no? Con lo cual, esto es muy importante, ¿no? Y luego también con nuestros clientes industriales, pues ahí tenemos, digamos, una relación también tiene que ser muy estrecha. Ellos no pueden venir aquí a decir, bueno, quiero hacer este análisis, sino lo que tenemos que entender es muy bien qué es lo que necesitan. Muchas veces el cliente viene y como no conoce, y es normal, no conoce las técnicas que tenemos aquí, tampoco sabe lo que puede obtener de nosotros. Entonces, ahí tiene que ser una conjugación entre nosotros y los clientes para ver al final, entender su problemática y ver al final cómo le podemos ayudar. Y desde este punto de vista, para nosotros lo que es la colaboración, lo que es el codiseño, lo que es todo este tipo de actividad es muy importante. No puede ser simplemente una relación, digamos, yo compras y yo te doy, sino mucho más de colaboración, de cooperación y de entender los problemas de uno y otro, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Soy Víctor Ruiz, profesor del máster del Project Management de OBS Business School. Estamos en el sincrotrón ALBA con Gastón García, que es el subdirector de toda la organización del sincrotrón. Hola Gastón. Mira, que nos gustaría comentarte y hacerte algunas preguntillas sobre lo que es la gestión del proyecto desde su inicio hasta su cierre. Entonces, como iniciación, como business case, la primera pregunta que me gustaría es ¿por qué se decidió construir un sincrotrón? ¿Por qué se decidió hacer en Barcelona? ¿Y cuáles fueron las líneas generales de lo que es la elección del proyecto? A ver, yo creo que la primera reflexión que uno tiene que hacer es que en un país como España, que durante unos años estuvo creciendo mucho en el sector científico y tecnológico, se crece durante un tiempo por acumulación, creando nuevos centros de investigación, aumentando las líneas ya en marcha, etc. Hay un momento en que resulta complementario y resulta más eficiente que seguir creciendo por acumulación el incorporar algunas herramientas transversales que de alguna forma añadan valor y le den un factor de multiplicación a todo el tejido en su conjunto. Esto es lo que llamamos tecnologías facilitadoras o infraestructuras científicas transversales, en inglés facilities, ¿de acuerdo? Entonces, este concepto clave de facility, que no es un centro de investigación más, sino algo transversal que multiplica los resultados de muchos centros de investigación, es el concepto clave que está aquí detrás de la idea de ALBA, ¿eh? Entonces, esta idea surge con fuerza ya en los años 90. Hay varios grupos de científicos con visión que están pensando España está preparada para dar el salto y tener algunas facilities científicas, y surgen varios proyectos en distintos ámbitos. En un momento dado, un grupo de personas clave en el área de Barcelona lideran una de estas iniciativas y plantean un proyecto muy atractivo, muy sólido, con todos los ingredientes preparados para construir una fuente de luz de sincrotrón. Y se dan todas las circunstancias para que se apruebe, ¿no? Entonces, ¿por qué en Barcelona? Aquí hay varias opciones. Por ejemplo, en la fuente de luz de sincrotrón en Canadá, que se empezó a construir unos años antes que la española, se optó por construir en un lugar que no era uno de los sitios de máximo desarrollo de Canadá. Se eligió una zona en el centro de Canadá, en Saskatoon, en el estado de Saskatchewan, y en esa zona se eligió utilizar la construcción de esta infraestructura científica como una forma de promover el desarrollo de una zona que no era de las más avanzadas del país. Aquí en España se optó por una opción diferente. Se eligió hacerlo en la zona de Barcelona, se podía haber elegido en la zona de Madrid. ¿Por qué Barcelona? Porque hubo una voluntad política muy firme por parte del gobierno autonómico y el gobierno central, que llegaron a un acuerdo en la financiación, y porque sobre todo hubo un grupo clave de personas que sabían que el caso científico era el adecuado y que hicieron una propuesta muy sólida. Bueno, Gastón, lo has comentado ahora hace un momento, el tema de los agentes interesados, los stakeholders que llamamos nosotros en el proyecto, lo que es gobierno autonómico de Cataluña.
¿Fueron estos los agentes más importantes? ¿Crees que hubo alguno más que participara? ¿Por qué? Yo diría que, aparte de estos dos, que es evidente que tanto el gobierno del Estado como el gobierno autonómico tuvieron desde el principio mucho interés en promover la construcción de Alba, hubo otros dos stakeholders clave. Uno es el colectivo de usuarios del UD Synchrotron, un colectivo de científicos muy multidisciplinar, con mucha fuerza en el área bio y también en el área de materiales, pero también en otras áreas, que estaban ya moviéndose por Europa y por otros continentes usando luces de sincrotrón generadas en otras facilities. Y después hay otro colectivo, hay un grupo de científicos con experiencia de gestión, que principalmente yo diría vienen del mundo de la física y tecnología de aceleradores, de la física de partículas, etcétera, que tenían una conexión antigua ya con infraestructuras grandes como el CERN en Suiza, y que supieron ver la oportunidad de que España diera ese salto a construir una facility. De hecho, originalmente, en la fase previa, digamos, de lo que yo llamaría maduración del proyecto, hubo incluso otras ideas que no eran una fuente de luz de sincrotrón, pero sí eran una gran infraestructura, más ligada al mundo de la física de partículas. Finalmente, esto fue evolucionando y se llegó a este punto de encuentro en el que todos los stakeholders se daban la mano. Y entonces fue cuando el proyecto salió. Muy bien. Ya que hablas de la unión, ¿no?, que es de los aspectos más importantes para poder formar un proyecto, en el momento en que se inicia lo que es el proyecto propiamente hablando, lo que es el diseño, ejecución, ¿no?, la construcción del proyecto, ¿cuáles son los aspectos más importantes que consideras que hubo durante el diseño y construcción de lo que es el sincrotrón? Si podrías detallarnos algunas líneas maestras en cuanto a tiempo, costes, calidad, lo que a ti te parece que puede resultar más ejemplificativo o más ilustrativo para los alumnos. Sí, a ver, me gustaría aprovechar que me preguntas esto para describir un poco a vista de pájaro la historia del proyecto en estas fases que tú destacas. En este proyecto, como suele ser el caso en infraestructuras muy complejas y que requieren mucha inversión, hubo una larga fase de lo que he llamado yo antes maduración, o si se quiere, preproyecto, una fase previa de definición y de tomar la decisión de hacerlo o pararlo. Esta fase uno puede decir que duró pues, del orden de los 10 años en este caso. Esta fase fue más larga de lo que uno esperaría. Aunque fue demasiado larga, se aprovechó para hacer cosas, se aprovechó para hacer un prediseño, se aprovechó para formar gente que fue enviada a distintos puntos de Europa a irse formando y que luego muchos de ellos volvieron. Se fueron haciendo cosas que fueron muy interesantes y luego revirtieron en el proyecto. Después empezó la fase, una vez que vino la aprobación formal y que ya estuvo asegurada la financiación, vino una fase de diseño ya continuado y detallado. Esta fase duró unos 3 años y en esta fase sí que se tomaron algunas decisiones clave que después podemos comentar. Esta fase condujo al inicio ya de las obras. Inicialmente aquí no había nada, no se utilizó un edificio existente previamente, sino que se construyó desde cero. En una infraestructura de este tipo es muy importante tener en cuenta que el edificio es una parte íntegra del instrumento científico. Tiene una serie de requisitos muy estrictos que hacen que sea más natural tenerlo en cuenta como parte del propio instrumento. Se inició la construcción entonces y esta fase de construcción duró entre 3 y 4 años y tuvo un solape importante del orden de 1 año o algo más con la siguiente fase, que es la fase de puesta a punto de pruebas, que en este caso es muy relevante, no es un instrumento que construyas y utilizas al día siguiente. Esta fase de pruebas duró entre 2 y 3 años y a partir de ahí tenemos ya el hito del momento en que llega el primer experimento oficial, digamos, y ahí, de una forma más o menos arbitraria, concluimos el proyecto, en el sentido formal de proyecto, aunque cabe destacar que en una infraestructura como esta siempre se están abriendo nuevos proyectos porque está uno constantemente actualizando, mejorando, desarrollando, construyendo infraestructuras nuevas, etc. Sí, sí, está claro que una vez que finaliza el proyecto de construcción no paráis de generar proyectos tanto de investigación como de construcción, que estamos viendo que se están generando y construyendo alas nuevas o rayos nuevos, ¿no?, que vosotros llamáis por aquí, ¿no? Correcto. De hecho, con estos nuevos proyectos vamos incorporando las lecciones que aprende uno de los proyectos anteriores y, de hecho, ha habido una tendencia gradual a incorporar cada vez más herramientas de gestión estructurada de proyectos. En la fase inicial
no fue tan académico el sistema de gestión del proyecto, pero en los proyectos actuales, que son de bastante volumen también, sí estamos siguiendo una estructura cada vez más estructurada. Sí, por suerte yo creo que en proyectos de este tipo cada vez se está estandarizando más, estamos adaptándonos más a lo que es la gestión de proyectos propiamente dicha. Correcto. Y es lo que nosotros tratamos con los alumnos en nuestro máster, sí, que es perfecto para el ejemplo que planteamos. Una duda que quería plantearte es durante lo que fue la ejecución y el monitoreo y control del proyecto. Ya sabes que siempre la planificación pues, es una parte muy importante de la gestión del proyecto, pero luego nunca sale nada exactamente 100% como lo hemos planeado. ¿Qué cambios, qué gestión del cambio que nosotros consideramos muy importante siempre en clase crees que se dio aquí en la ejecución y monitoreo del sincrotrón? Aquellos aspectos que tú consideraras que hubo en cuanto a los cambios no previstos o previstos e identificados que llegaron a suceder durante la ejecución. Hay muchos cambios, uno tiene que elegir algunos, sí, los más importantes, más ilustrativos o más importantes. Un cambio muy relevante que sucedió en los primeros años, no en la fase de incubación, digamos, sino ya en la fase de diseño, fue que había una previsión inicial de construir el complejo de aceleradores con 5 laboratorios que utilizan la luz de sincrotrón que producen los aceleradores, lo que llamamos beamlines, líneas experimentales. Todas estas 5 líneas se pretendía identificar cuáles debían ser y definir sus características, las de cada una de ellas, en un proceso colaborativo con la comunidad de usuarios de luz de sincrotrón española. Entonces, en este proceso resultó que había propuestas muy atractivas y que había, si me permites el abuso del lenguaje, casi un empate técnico entre varias propuestas igualmente interesantes y se vio, si quieres, utilizando el lenguaje de proyectos, aquí no un riesgo, sino una oportunidad muy clara de ir a por 7 líneas en lugar de 5. Se discutió con los stakeholders la posibilidad de hacer esta extensión del alcance inicial del proyecto y se acordó hacerlo así. Se hizo una previsión cuidadosa de coste y se obtuvo una aprobación a ir de 5 a 7 líneas en la fase inicial. Este fue un cambio muy relevante que se hizo muy al principio. Y la gestión del cambio fue esta que acabo de describir, identificación de una oportunidad, discusión con los stakeholders, convencimiento de que era una oportunidad que había que coger y redefinición del presupuesto para cubrirlo. Después, este ejemplo es muy relevante, claro. Hay otros ejemplos no tan grandes. Inicialmente se clasificó el proyecto en 2 bloques, en 2 subproyectos que después se iban a su vez segmentando en subproyectos más pequeños. Uno era el subproyecto de la construcción del edificio con sus instalaciones convencionales y otro era la construcción y pruebas de la instrumentación científica que va dentro, los aceleradores, las líneas, etc. Entonces, la idea inicial era incorporar un contratista a nivel de gestión de proyectos que ayudara a coordinar todas las actividades de la construcción del edificio e instalaciones convencionales y a otro contratista distinto, de un perfil, si quieres, más científico, más de instrumentación, para coordinar la otra parte, la parte de la instrumentación científica. Entonces, se vio que la primera de las 2 partes podía cubrirse muy bien con un contratista externo, mientras que la segunda era mucho más difícil encontrar un actor adecuado para hacer este rol. Entonces, cuando se identificó que esto no iba a ser posible o que no iba a ser posible a un coste razonable, se decidió optar por una alternativa, que fue crear una pequeña oficina, fichando personal, que se convertía en personal propio, y esa pequeña oficina hizo ese rol. En lugar de ser una empresa externa, fue una pequeña oficina creada dentro. Este fue un segundo cambio muy relevante que se hizo justo al final de la fase de diseño, Muy bien. que yo conozco muy bien porque yo me incorporé a esta oficina, de hecho, en ese momento. Sí. Y después, otros ejemplos más pequeños, si quieres, pero que también son relevantes, creo que también interesan. Cuando estudiamos en detalle y planificamos con una granularidad bastante fina toda la fase de construcción y de instalación, rápidamente nos dimos cuenta de que había un problema o un aspecto que no había sido tenido en cuenta plenamente, que era el acompasar la llegada de los muchísimos equipos que podéis ver aquí y que se iban construyendo gradualmente con el momento en el que estaban disponibles para ser instalados, que se podían ocupar los espacios, etc. Entonces había un decalaje temporal que venía por un lado de la ejecución de los contratos de construcción de instrumentos y por otro de la instalación, que hacía que apareciera un buffer de almacenamiento muy relevante, muy relevante. Entonces rápidamente se hizo una evaluación de coste de varias opciones, por ejemplo de la opción de alquilar espacios de almacenamiento en algún lugar cercano o incluso de construir un espacio de almacenamiento ad hoc que sirviera para cubrir ese buffer y después que sirviera
como un pulmón de expansión de la infraestructura. Se vio rápidamente que esta segunda era la opción más competitiva, más atractiva, y se construyó una nave almacén, que seguramente habréis visto al entrar en la parcela de Alba, que después ha servido de expansión y que permitió acomodar todo este ajuste temporal, ¿eh? Muy bien. Y también en esa fase de planificación, y ya es, si te parece, el último ejemplo que pongo, No, son muy interesantes. toda la parte de gestión de personal. Se hizo una previsión de personal propio que iba creciendo gradualmente durante la fase de diseño y construcción, y después tenía que empalmar con la fase de operación al final del proyecto, para que el personal que se familiarizaba con todos los instrumentos después fuera el mismo personal que los fuera a operar. Entonces, rápidamente, al planificar de nuevo con más granularidad todo el detalle, vimos que eso no encajaba. Había un periodo intermedio del orden de 1 o 2 años, un poquito más quizá, en el que necesitábamos un pico de personal, era inevitable. Entonces, esto se identificó, se cuantificó, se distribuyó este pico de personal en perfiles, se segmentó a lo largo del tiempo y se identificaron 2 o 3 fuentes clave de las que se podía traer este personal externo de refuerzo. Se hicieron gestiones tempranas y se pudo acomodar toda la planificación de la mano de obra que era necesaria. Muy bien. No, está muy bien porque has tocado, digamos, todos los cambios que los project managers solemos tocar en todos los proyectos, ¿no? Cambios a nivel de alcance, cambios a nivel de tiempo, cambios a nivel de personal y cambios de interferencias propias de obra, ¿no? La verdad es que aquí tocasteis un poco lo que es el proyecto en toda su globalidad a nivel de línea temporal. Y ya para finalizar, ¿qué lecciones aprendidas, las lessons learned, crees que hubo durante la ejecución y que puede llegar a quedar para futuros proyectos similares u otros sincrotrones que se puedan realizar en el futuro? A ver, yo creo que lo dividiría en 2 partes la respuesta, ¿no? Por un lado, yo puedo dar 2 o 3 ejemplos de lecciones aprendidas en el sentido estricto, en el sentido de esto, si lo hiciera otra vez, lo modificaría un poco para que saliera mejor. Y después hay otra parte en la que querría mencionar cosas que yo haría igual, pero que no es trivial hacer así, con lo cual me parece que es importante recordar que en esos casos sí que se hizo la previsión adecuada y se hizo de esa forma, y si yo lo volviera a hacer haría lo mismo o incluso pondría un poco más de énfasis en estos aspectos, ¿vale? En el primer caso, yo diría que cuando se hizo una planificación bastante cuidadosa de todo el ciclo del proyecto, poco antes de empezar la construcción, y yo diría que en esta planificación fuimos muy detallados, muy cuidadosos en toda la fase de construcción y de instalación, y fuimos más genéricos en la fase de pruebas. Esto hizo que en la fase de pruebas, que planificamos todo con menos granularidad, con tareas, tareas base que duraban muchos meses y que eran muy genéricas, ahí se nos fue un poco el proyecto de plazo. El proyecto globalmente, un proyecto muy largo, con lo cual yo creo que no es un mal resultado, pero el proyecto se acabó yendo algo más de 12 meses. Pero la principal parte de estos meses vino de esta fase final, que como era el final y uno decía, bueno, pues tengo que terminar de construir y luego ya haré las pruebas y entraré en funcionamiento, esa fase final no se planificó con tanto detalle. Y yo ahora esto no lo volvería a hacer así. Insistiría en hacer una planificación con el mismo nivel de detalle hasta el final, hasta el hito final, precisamente tratarlo de una manera más estructurada, como un proyecto que tiene un hito final, formal, y hasta ese hito tengo que planificar con mucho cuidado. Este es uno de los casos. Otro aspecto en el que yo diría que quizá uno podría mejorar en algo la gestión del proyecto, es que precisamente en la metodología de gestión de proyecto, aunque al final tocamos todos los palos, como veíamos en los ejemplos anteriores, de una gestión adecuada de proyectos, no tuvo el grado de formalización que después hemos aprendido que ayuda. Por ejemplo, el cierre de proyecto precisamente no lo documentamos con un informe formal, con todos los aspectos. En los proyectos que estamos haciendo a continuación, durante la operación ya de la fuente de luz de sincrotrón, por ejemplo, cada nueva línea que construimos es un proyecto. Y estos proyectos sí que los estamos formalizando mucho más. Hemos aprendido y hemos aplicado de eso se trata, claro, lo que enseñáis. Sí, ¿no? Las lo lecciones... estamos aplicando de una manera mucho más ortodoxa en estos proyectos más pequeños, que también al ser más pequeños son un poco más fáciles de encapsular que en ese proyecto inicial. Y después, algunos ejemplos de cosas que yo creo que sí que se hicieron bien, pero que yo seguiría haciendo igual de bien o incluso insistiría más. Una clave que he mencionado ya de refilón antes es que
En un proyecto de este tipo tan largo, con tanta complejidad, es muy importante que la previsión de las personas, de los recursos humanos, desde el principio se planea qué perfiles y qué personas vas a necesitar en la fase de diseño, de construcción, y cómo esto encaja por el otro lado con la fase de operación. Es como un puente que construyes desde las dos orillas. Al final, si un lado del puente llega aquí y el otro aquí, no podrá funcionar, ¿eh? Entonces, naturalmente, para que esto encaje tiene que haber siempre un pico de personal, que he mencionado antes, pero los perfiles, los contenidos de los trabajos en la fase de construcción y de diseño no son los mismos que en la fase de operación. Y hay que imaginarse esa transición, cómo las personas que hacen esto van a hacer la transición con la experiencia acumulada para hacer esto otro. Y es muy importante utilizar todo este ciclo de vida largo para crear conocimiento, crear experiencia, atraer talento y luego retenerlo. Claro, Es formación mezclada con atracción de talento y retención de talento. Y esto es muy relevante también. Oye, pues nada, Gastón, muchísimas gracias por todos los ejemplos, la claridad y la especialidad con las que has planteado todas las preguntas. Estoy totalmente convencido que nos va a servir de cara a las clases que damos con los alumnos y estoy convencido que van a disfrutar muchísimo con tus ejemplos y con la gestión propia del proyecto. Soy Ángel Escudero, profesor del Máster de Seguridad de la Información Empresarial de OBS, y aquí estamos con David Fernández, responsable del Departamento de Computing del Synchrotron. ¿Nos podrías decir, en primer lugar, cuáles son los roles más importantes que realizan las tecnologías de la información, en concreto las últimas técnicas de Big Data, de encriptación, de almacenamiento de datos, cómo las utilizáis y cómo vuestro departamento incide en la generación de valor que las TIC aportan a las actividades que realizáis dentro del Synchrotron? De hecho, las tecnologías de la información aquí en el Synchrotron ocupan un rol muy transversal. Van desde las propuestas de usuarios, o sea, nosotros somos una User Facility, que quiere decir que tenemos usuarios que vienen a hacer experimentos, desde la gestión de propuestas de usuarios, con toda la confidencialidad que ello supone, incluso incluyendo usuarios industriales que tienen incluso un nivel mayor más de confidencialidad, hasta los sistemas de control y supervisión de todos los aceleradores de partículas que tenemos y líneas de luz y estaciones experimentales y los detectores. Hay que decir que bueno, nuestras estaciones tenemos actualmente 8 funcionando en estos momentos y adquieren datos de los experimentos, datos que son trasladados a un servidor central, a servidores centrales, son gestionados en temas de copias de seguridad y en temas de archivado y también son gestionados en temas de ancho de banda, de lectura y escritura para el posterior análisis de datos. Además, todo esto está en un servidor central, pero tenemos del orden de 2.000 usuarios que vienen a hacer experimentos cada año. Estos usuarios, cada uno pertenece a un grupo distinto que hace un experimento distinto y tienen permisos distintos y tienen componentes de seguridad distintas. Todo esto se maneja por sistemas de permisos, sistemas de compartimentación de redes y sistemas varios de tecnologías de la información. Has mencionado antes el análisis de datos. Me imagino que el Big Data en esta instalación será muy importante, dado también el elevado volumen de información que manejáis. Efectivamente. Tenemos un elevado número de datos que llegan a nuestros servidores centrales de los experimentos y esto es una tendencia que va aumentando con el tiempo y va aumentando exponencialmente. A día de hoy tenemos 256 terabytes en almacenamiento en disco, pero en el futuro es posible que multipliquemos esta cifra por un número mayor que 2, desde luego. Esto supone que tenemos que proveer acceso en un alto ancho de banda del orden de megabytes por segundo, incluso en el futuro, todavía no los tenemos aquí, pero podemos tener detectores que lleguen a gigabytes por segundo en servicios centrales de almacenamiento y en paralelo tenemos que proporcionar ancho de banda suficiente para analizar y procesar esos datos. Entonces, aparte de esto, manejamos copias de seguridad y archivado. No todos nuestros datos están en disco, los discos son caros y los
al cabo de un cierto tiempo los pasamos a cinta. Entonces, el gestión de archivado, gestión de cintas, gestión de copias de seguridad en distintas cintas para mantener redundancia, también es un tema de seguridad. Claro. Y en tu opinión, entonces, ¿vuestro departamento cómo incide en la generación de valor que ya de por sí las tecnologías de la información aportan a todas las actividades que se realizan en el sincrotrón? Esto, aparte de la calidad de los experimentos y la calidad de las líneas de luz y las estaciones experimentales, una buena parte de la calidad general viene dado por las tecnologías de información. Por ejemplo, ser capaz de sincronizar datos de distintas fuentes, esto y a una determinada precisión, como microsegundos, por ejemplo, es un valor añadido a ciertos experimentos que si no, no podrían tener lugar. Y de hecho, es una lucha continua de nosotros contra nuestros competidores, vamos a llamarle así, para conseguir sincronización, para conseguir flujos de datos más rápido y para conseguir un mayor ancho de banda y un mayor flujo de datos. ¿Qué estándar de seguridad internacional tenéis implementado en el sincrotrón? Bueno, nosotros tenemos una serie de buenas prácticas y de hecho tenemos tecnologías, implementamos muchas diversas tecnologías, como comenté antes, segmentación de redes, en VLANs, en redes virtuales, tenemos compartimentación de redes con firewalls o cortafuegos en aceleradores o líneas de luz, estaciones experimentales. Tenemos los servicios que publicamos afuera, los tenemos en una zona desmilitarizada, una DMZ, que son los estándares de facto actualmente que hace un poco todo el mundo. Y también manejáis buenas prácticas de ITIL en la 20... Efectivamente. Desde hace años, desde el 2009, 2008, tenemos a toda la plantilla formada en ITIL y manejamos buenas prácticas de ITIL. Dividimos nuestros servicios, están divididos en planificación de servicio, gestión, diseño de servicio, transición y operación. En particular, en operación del servicio, manejamos, por supuesto, un service desk, un portal de servicio, y manejamos distintos tipos de servicios, entre los cuales está la gestión de la seguridad. También la gestión de incidencias de seguridad pasan por un service desk y da una salida dependiendo de cuál sea la incidencia. Puede ser, por ejemplo, una detección de un escaneo de puertos, vamos a decir, puede ser un intento de rotura de un password, o pueden ser varias. Entonces llegan al responsable de seguridad y le da la salida que se considera oportuna en ese caso. ITIL es buenas prácticas no solo para la gestión de la seguridad, sino es para la gestión de los servicios IT en general, y bueno, lo tenemos implementado. No nos hemos certificado en la ISO 20000, que es la norma que deriva de ITIL, pero tenemos las buenas prácticas de ITIL desde el año 2008. Bueno, una de las buenas prácticas de ITIL, en general de cualquier sistema de gestión, es que la dirección esté involucrada. ¿Podrías indicarnos en qué aspectos la alta dirección está demostrando su compromiso con el liderazgo en la gestión de la seguridad que tenéis implementada? ¿Y cómo habéis logrado este compromiso? El compromiso de la dirección es fundamental en buenas prácticas de tecnologías de información, de seguridad, de cualquier proyecto que queramos llevar a cabo. En el caso de tecnologías de la información y en seguridad en particular, la dirección ha tomado partido desde el principio porque ha entendido que las tecnologías de la información son un valor añadido, no solo un valor añadido, sino que son quizás un valor disruptivo en la competición. Nosotros queremos lograr la excelencia y estar entre los mejores sincrotrones del mundo, y para eso solo se consigue poniendo muchos esfuerzos y recursos en tecnologías de la información. Y la dirección nos ha apoyado siempre, ha apoyado las tecnologías de la información desde el principio, a todos los niveles, a niveles de prácticas, de políticas y a niveles de inversión también, que son... Y de organización de la propia seguridad. Y de organización. Nosotros, la división de computing, después de la de experimentos, es una de las más grandes del instituto, del consorcio. Y aunque bien es cierto que hacemos muchas cosas
que no necesariamente son consideradas tecnologías de información. Por ejemplo, nos ocupamos de los sistemas de protección tanto de la máquina, de los equipos, como de las personas. De hecho, una de las singularidades que tiene un sincrotrón es que, aparte de la seguridad de la información, tenemos un nivel más, que es seguridad de personas, que también tienen una incidencia en la seguridad de la información. Y para eso seguimos otras normas, como son la 61.508, la IEC, que se ocupa de Functional Safety, de seguridad funcional y de seguridad de personas en particular. Hay que entender que nosotros somos una instalación que produce rayos X, o sea, técnicamente somos una instalación radiactiva, y en los lugares, aunque en el exterior son zonas abiertas al público, en los lugares, en los búnkeres en donde están los aceleradores o las estaciones experimentales, el acceso es restringido, muy restringido. Entonces ya vamos a un nivel más, no solo el control de acceso físico, que tiene una importancia muy importante en la seguridad y en las tecnologías de la información, sino que el siguiente nivel es acceso físico a ciertos entornos en donde ya no es solo seguridad de las tecnologías de la información, sino que es seguridad de las personas ya directamente. Efectivamente, la seguridad también afecta a las personas y tenéis cumplimientos legales. ¿Podrías indicarnos qué implicaciones tiene la normativa legal que debéis cumplir a nivel práctico, por ejemplo, a nivel de infraestructura? A nivel práctico, bueno, tiene ciertas implicaciones. En particular, la seguridad se puede ver desde muchos puntos de vista. Hay el punto de vista de acceso no permitido a cierta información, hay el punto de vista de seguridad física de la información, quiero decir, copias de seguridad, business continuity, ¿no?, de continuidad del negocio, que no perdamos información válida tanto de datos como de servidores fundamentales para la operación del día a día. Y tiene una componente más, que es la Ley Orgánica de Protección de Datos, claro, que tenemos datos sensibles, como son currículums o datos de recursos humanos de las personas, que hay que proteger de una determinada manera. Y además estos están sometidos a la legislación vigente de Ley Orgánica de Protección de Datos, que define una serie de niveles para una serie de ficheros, una serie de archivos. Entonces, la mayoría de nuestros archivos son de nivel básico, que tienen menos restricciones, pero sin embargo tenemos algunos que son de nivel alto. Hay 3 niveles, nivel básico, medio y alto, tenemos algunos que son de nivel alto. Estos necesitan un tratamiento especial, necesitan un control de accesos a los archivos y necesitan un seguimiento especial que hay que poner en marcha y una documentación especial. Para eso se necesita una infraestructura y un seguimiento y una serie de auditorías internas para verificar que se cumplen. Entonces, bueno, estos son implicaciones a nivel organizativo. Son los requisitos del cumplimiento legal de protección de datos, claro. ¿Nos podrías indicar y mostrar algunas de las características de las medidas de seguridad que tenéis implantadas actualmente? Sí, por ejemplo, a nivel de accesos no permitidos, como ya comenté, tenemos segmentación de redes, pero tenemos protección por passwords, por palabras clave. Tanto los ordenadores personales como los ordenadores servidores de negocio, páginas web, intranet, etcétera, etcétera. Tenemos protección a nivel físico de conexión, por ejemplo, protocolo Radius para autenticarse a nivel físico, autenticación con direcciones Ethernet. De hecho, estas tarjetas sirven para acceder a sitios, a habitaciones determinadas, y cada uno tiene sus permisos determinados. Por ejemplo, al centro de cálculo, por ejemplo, a la zona de sistemas de control de aceleradores, etcétera, etcétera. Ya lo comenté antes, tenemos zonas desmilitarizadas y cortafuegos, una gestión de cortafuegos, y tenemos monitores de acceso, por ejemplo, escaneo de puertos o intento de rotura de passwords. Quiero decir, accesos continuados desde una determinada IP hacia un servidor son cancelados a partir de un número de accesos. Y luego una incidencia, se reporta una incidencia a la gestión de incidencias de seguridad. Esos son algunos de los ejemplos que manejamos nosotros.
Todas estas medidas de seguridad que tenéis implantadas, que son numerosas, necesitan una gestión y realmente la auditoría interna y la verificación del estado de implantación de un plan de seguridad son partes fundamentales de un sistema de gestión de seguridad. ¿Qué indicadores y métricas tenéis definidas para realizar estos controles de seguimiento y cómo realizáis el proceso de gestión de incidencias de seguridad? La gestión de incidencias de seguridad las manejamos desde el portal de servicios de nuestro portal de Service Desk general, que, dicho sea de paso, bueno, maneja buenas prácticas ITIL, pero estamos en un proceso de migración hacia una nueva tecnología que es Jira en este caso. Hemos partido de muchos sistemas de tickets en paralelo, cada uno para un sistema determinado, por ejemplo, para gestión de proyectos, para gestión de servicios particulares teníamos sistemas distintos y luego tenemos centralizado. Las incidencias de seguridad también pasan por Jira, pero las gestiona un equipo determinado que bueno, son como el resto de servicios, las gestiona el equipo de seguridad. Los indicadores, bueno, tenemos monitores activos que nos indican accesos no permitidos o incidencias, el número de incidencias varias en el Service Desk, en el Help Desk. Estas son las métricas más importantes que tenemos. Luego hacemos auditorías internas periódicas y de las auditorías también se desprende, bueno, pues, el nivel de actualización de ciertos archivos, etc. ¿Y estáis conectados a algún centro de gestión de alertas tempranas de incidencias de seguridad, como por ejemplo el CER? Sí, no, CER. Sin embargo, tenemos algunos servicios contratados con servicios externos como Rediris, por ejemplo, para ciertos servidores de listas de correo que nos proporcionan algunos servicios de spamming, por ejemplo, o bueno, worms, distintos tipos de gusanos en los emails, sobre todo en emails. Vaya. Las medidas de seguridad nunca son suficientes, aunque tenemos que encontrar un compromiso entre seguridad y operatividad. Dicho esto, nosotros quizás el indicador más importante a nivel de seguridad es que no hemos tenido ninguna falla importante hasta el día de hoy. De hecho, no hemos tenido ninguna brecha de seguridad. Esto es muy importante, no quita que no la podamos tener mañana. Entonces, si algún día la tenemos, tendremos que hacer medidas correctivas pertinentes. Hasta ahora no la hemos tenido y hemos hecho una serie de medidas preventivas que nos han ido muy bien. Eso manteniendo un poco la balanza entre seguridad y operación. Pues muchas gracias, David. Ha sido un placer hablar contigo. Ha sido una entrevista muy interesante y seguro que será de mucho valor para nuestros alumnos. Gracias. Hasta aquí la visita guiada al sincrotrón Alba. Esperamos hayáis disfrutado y aprendido durante todo el trayecto. Y esperamos volver a veros en el próximo InCompany Tour.